Saludos, soy Agustina Chávez, estudiante del profesorado en Educación Secundaria de Lengua y Literatura. Para mi examen final de Literatura Latinoamericana 1 abordaré el texto de Martín Liénard, Los comienzos de la literatura latinoamericana, monólogos y diálogos de conquistadores y conquistados. Para esto tendré en cuenta los tres aspectos centrales a los que apunta el autor. Como ves, el primero es la marginalización de las literaturas orales. Lo primero que toma en cuenta Liénard es que el continente que los europeos dijeron descubrir no era ningún vacío cultural, sino que existían numerosas colectividades humanas que desarrollaron sistemas sociales y culturales complejos. Puntualmente, en todas las comunidades se le atribuía una gran importancia a prácticas discursivas socialmente estables y de gran sofisticación de carácter oral, que podemos llamar literatura no en un sentido etimológico, o también arte verbal. Se trata de prácticas verbales que no habían sido disociadas de otras prácticas sociales, como el trabajo, el rito, la religión o el ejercicio político, por lo que existía una relación estrecha entre estas prácticas sociales y los más variados sistemas semióticos, como la música, los ritos, la expresión facial y corporal y las artes plásticas. Los signos que almacenaron los estados pluriétnicos no referían, en primer lugar, a la fonética de las palabras, sino a su contenido semántico. Y, en la mayoría de los casos, no se trataba de un texto verbal en su conjunto, sino de solamente sus coordenadas. Por lo tanto, estos exigieron una actualización o performance oral frente a un auditorio para pasar de un estado inicialmente latente a una posterior presencia social concreta. En cuanto a la literatura oficial, a diferencia de las comunidades autóctonas, los europeos son portadores de un sistema cultural en el que la escritura alfabética ocupaba un lugar central y no necesitaba de un intérprete, ya que cualquier persona que fuera capaz de leer actualizaba la palabra en cualquier lugar y tiempo. Al establecer su dominación político-militar, el europeo impuso también el dominio de la escritura y de los valores que en ella se basa. La primera literatura, de tradición metropolitana, de acuerdo con las prioridades que imponía la organización del territorio colonial, se basaba en unos pocos modelos discursivos. Estos eran mayormente de carácter documental y utilitario, como el diario de navegación, la carta informe, el relato de viaje y el relato de conquista. Si bien la ficción literaria no existía en los primeros decenios coloniales, hubo elementos de elaboración ficcional que penetran en los modelos mencionados, sobre todo cuando aquellos se conciben a muchos años de distancia de la experiencia vivida. Esta será la literatura que establecerá un diálogo auténtico con el Nuevo Mundo y sus habitantes, porque a pesar de su origen utilitario, creó o recreó su propio sistema de recursos estéticos, a partir de experiencias fuertes de la empresa conquistadora y de los pedazos de una memoria literaria poco sistemática. Hay dos vertientes muy disímiles de esta literatura oficial. Una de las vertientes es la egocéntrica, la otra es la del diálogo con el autóctono. La literatura egocéntrica se articula alrededor de la experiencia de los conquistadores, de sus descendientes y sucesores. Por esto, esas obras presentan como base la figura de un yo europeo con determinadas ideas, valores y decepciones. Un ejemplo, que trataré más adelante, es el diario del primer viaje de Cristóbal Colón. La segunda vertiente es la del diálogo con el autóctono, ese otro extraño desde la mirada europea. Su materia prima es el discurso, fundamentalmente oral, del autóctono, que alguna vez puede que tome la pluma para expresarse directamente, pero siempre e inevitablemente lo hará a partir de los modelos estructurales que proporciona la cultura del conquistador. En cuanto al diario del primer viaje de Colón,
Se trata de un diario náutico, un texto de carácter técnico, pero que en este caso rompe con su modelo para convertirse en un discurso auténticamente literario. Al inicio de la evocación de la travesía del Atlántico respeta las reglas del género. Se realiza una consignación del estado del tiempo, del mar, de las distancias cubiertas, pero luego, durante el primer contacto con las islas del Caribe y con sus habitantes, penetrarán toda clase de imágenes literarias tradicionales, mayormente de ascendencia bíblica, que están relacionadas a la vieja utopía de la Edad de Oro. Por ejemplo, los indios desnudos representan al hombre antes del pecado. El paisaje antillano será un paraíso en el cual se siente la presencia de Dios. Y los indígenas tienen una conducta de, cito, inocencia feliz. Además, Colón reescribe una narración que había sido convertida en ficción literaria, El Milione de Marco Polo. En cuanto a las literaturas alternativas, a pesar de la imposición de la cultura y escritura europea, las literaturas orales indígenas no desaparecieron del todo, ya que se adaptaron a la nueva situación y siguieron desempeñando la función de expresar la visión de las sociedades que fueron marginadas. La literatura alternativa se basa en la transcripción del discurso del otro, que genera un diálogo, a menudo manipulado, con los universos intelectuales de los autóctonos. Cuando ya se habían creado las condiciones mínimas para un intercambio intelectual más auténtico, esto quiere decir que se había aprendido el idioma del otro, las crónicas egocéntricas citaban, casi siempre con motivos de condena moral, los retazos más importantes del discurso del otro. Es decir, se reducía el discurso indígena a unos pocos tópicos. Sin embargo, también aparece una actitud que podemos llamar antropológica y que inaugura un discurso nuevo sobre América, tendencialmente el de la mayoría, una escritura nueva, que es la transcripción o recreación del discurso oral, y un público nuevo, el lector bicultural de un continente multicultural. Un ejemplo de esto es el gesto de Ramón Pané, a quien Colón le encarga la redacción de un tratado sobre las creencias e idolatrías de los indios taínos de la isla española. Contando que ellos no tienen escritura ni letras, el fraile decide remitirse al que identifica como el sistema autóctono para conservar hechos del pasado, una tradición oral inscripta en los golpes rítmicos del tambor. Entonces, Paine presenta una transcripción fiel de las narraciones taínas con el riesgo de que sea poco entendible para un lector europeo, antes que hacer una reelaboración según los códigos de la escritura y del discurso europeos. Entonces, por lo anterior, se entiende que al principio la literatura alternativa se desarrolla por necesidades concretas de la organización de la colonia española. Estas serían crear una élite indígena que sirva de correa de transmisión, dice Liénard, entre las autoridades coloniales y las muchedumbres indígenas. Como se necesita del apoyo de las aristocracias indígenas, los españoles deben conocer su jerarquía, sus ramificaciones y su modo de organizar la vida social para poder contactarse mejor con ellos. Entonces, se inicia un trabajo sistemático de recopilación basado en la colaboración entre los funcionarios españoles y los especialistas autóctonos de tradición oral. Liénard afirma que, por la diferencia práctica e ideológica entre los objetivos del compilador y el depositario de la tradición oral, que generalmente está ansioso de reivindicar los valores étnicos o la preeminencia de una familia destacada, los textos elaborados se caracterizaron por una especie de esquizofrenia narrativa. ¿Qué quiere decir esto?
A nivel superficial, el discurso escrito se moldea con algunas de las formas de exposición importadas, pero lo que determina las estructuras textuales profundas es el discurso oral reivindicador de la cultura indígena. Así, la forma importada entra en choque con las orientaciones del discurso indígena, provocando interferencias recíprocas y fluctuaciones de sentido, que aumentan en el caso de que también haya ambigüedad de parte del mismo compilador. Un ejemplo de esto último es el caso de Sahagún con Historia General de las Cosas de Nueva España. Es una obra bilingüe con ilustraciones de tradición mixta y que quedó inconclusa al ser censurada. La obra recoge fragmentos del discurso indígena sobre aspectos de la cultura azteca, puntualizando en la religión, en tanto pensamiento y práctica ritual. Sahagún afirma querer preservar el patrimonio verbal antes de que desaparezca, por lo que anticipa lo que hoy se conoce como la antropología de urgencia, y la obra es más un testimonio náhuatl que una historia general en el sentido clásico. Ahora bien, una verdadera escritura indígena y no la simple transcripción o fijación de la memoria oral nace de un gesto que puede llamarse epistolar, ya que la razón principal de los indígenas para aprender la práctica de la escritura fue la necesidad de dirigirse, por medio de cartas o de memoriales, a los representantes de la corona o al rey, con el objetivo de denunciar abusos, reivindicar sus derechos, explicar la costumbre, para así proponer soluciones adecuadas a las condiciones socioculturales autóctonas. Esta matriz epistolar puede percibirse en las obras historiográficas desarrolladas por intelectuales indomestizos. En ellas, el discurso oral se va transformando a través de un conjunto de operaciones en discurso historiográfico, que, aparentemente liso y sin grietas, disimula una actitud más compleja y más comprometida, que provocó que desde el año 1550 se sospechara de cualquier forma de recopilación del discurso indígena, porque se consideraba peligroso movilizar continuamente la memoria del pasado autóctono y alimentar el orgullo étnico de las aristocracias indígenas. En conclusión, durante los comienzos de la literatura latinoamericana, esta se presenta bajo la forma de dos modelos, como he dicho anteriormente, la oficial y la alternativa, que discursivamente pueden pensarse como un monólogo centrado en el europeo o un diálogo entre los indígenas y la monarquía conquistadora.